Bienvenidos a un nuevo capítulo de Apasionados por la Tecnología, el podcast de Paradigma Digital sobre tecnología, estrategia, metodología y productos digitales. ¡Arrancamos! Hola, te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Apasionados por la Tecnología. Hace algunos meses publicamos en el canal una mesa redonda sobre accesibilidad. La verdad es que ha sido uno de los episodios más escuchados del canal. Vamos a dejaros un link en la descripción por si hay alguna persona que aún no lo haya escuchado. Y bueno, en este episodio hablamos de accesibilidad desde un punto de vista bastante general. Vimos si las webs que hay ahora mismo son accesibles, cómo hacer para fomentar que lo sean. Y hoy vamos a seguir hablando de esto. Vamos a ver cómo conseguir esa accesibilidad y qué herramientas utilizar desde un punto de vista de desarrollo. Hoy está conmigo Noé Medina. Ella es maquetadora en Paradigma Digital. Noé, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, pues muy contenta de estar aquí otra vez. Pues yo también. Estoy muy contenta de que estés aquí conmigo, de que hayas ya 3 veces, ¿no? ¿Es la tercera vez que estás? Sí. Pues la verdad que un gusto, muchísimas gracias porque es siempre un placer hablar contigo. Noé, ¿por dónde podríamos empezar cuando queremos cumplir con las especificaciones de accesibilidad? Bueno, pues alguien te diría que hay que empezar por el principio, pero normalmente no solemos hacerlo. Y nos damos cuenta de que nuestros desarrollos no son accesibles cuando ya los hemos finalizado. Entonces, esto aumenta la creencia falsa totalmente de que la accesibilidad es cara. Es cara, entre comillas, porque, claro, tienes que volver a rehacer cosas. Si tenemos en cuenta la accesibilidad desde el minuto 1 o desde el segundo 0 en el que empezamos a desarrollar algo, es mucho más sencilla y más asequible y bueno, no solamente recae esa responsabilidad sobre el equipo de desarrollo. Es verdad que en la mesa esta redonda que tuvimos, uno de los puntos que salieron fue precisamente lo que estás comentando, que es muy difícil, aunque se incluya en el proyecto la parte de accesibilidad desde el minuto 0, nosotros y nosotras en Paradigma siempre lo añadimos. Es muy difícil que desde la parte de cliente, es como lo típico que se va dejando para el final, ¿no? Bueno, esto sí hay dinero, ¿no? Como lo último. Sí. Y es difícil que salga. Y como tú bien dices, cuando te das cuenta de que la web no es accesible es al final, con lo cual eso implica mucho trabajo o un trabajo extra, más dinero. Entonces, como estamos comentando, no es una cuestión única del equipo de desarrollo. No, no lo es. Sí que es cierto que nosotros generalmente suele ser más diseño y desarrollo quienes pusean un poco a los stakeholders o la gente que está más en negocio y les hace ver que es necesario cumplir con esto, pero no siempre tenemos ese poder, no siempre se nos da voz y sí que siempre la responsabilidad siempre recae sobre nosotros, ¿sabes? Y realmente no es así. Yo creo que desde que se plantea hacer un producto, se debería tener en cuenta que ese producto tiene que ser accesible. Y si desde ese primer momento tú ya lo estás planteando, es mucho más sencillo en todos los pasos de concepción, de planificación, etcétera, ir metiendo este extra, que no debería de ser un extra. Hay legislación que indica que es obligatorio. Eso también es importante recalcarlo y recordarlo. Entonces, si tú los vas metiendo dentro del proceso, al final es algo que sale de manera orgánica. Y cuando llega a la parte de desarrollo, ¿no? Muchas veces yo he recibido tareas y es que dentro de las tareas, en unos criterios de aceptación o similares, no hay criterios de aceptación de accesibilidad porque no se tiene en cuenta. Como tú dices, al final se da, o sea, sale al final del todo, ¿no? De, bueno, pues si nos da tiempo, bueno, pues si nos da tiempo, pero es que no es, bueno, pues si nos da tiempo, si es que te va a dar tiempo desde el primer momento.
Si quieres hacerlo, claro. Eso es, si quieres. Sí, es un punto muy importante también lo que has comentado, que por ley es obligatorio. Es como si ahora mismo hacemos un edificio y no ponemos rampas, no lo hacemos accesible, no nos entra mucho en la cabeza, ¿no? Justo. Porque se obliga. Pues lo mismo con las webs. Es totalmente el mismo ejemplo. O sea, una persona que tenga alguna discapacidad, la que sea, y que entre en una web, porque vimos varios ejemplos y algunas eran webs de bancos, o sea, cosas básicas para cualquier persona, y que yo creo que o sea, a mí me planteo qué nos pasa o qué nos falta para que algo que me da pena que tengan que ponerlo por ley para que la gente lo haga, pero es que aún así no se hace. Sí. Y Es es complicado, sí, es más que complicado, es triste, ¿no? Yo creo. Mm. Desde un punto de vista de desarrollador o de desarrolladora, Noé, ¿qué herramientas tenemos disponibles para poder implementar esa parte de accesibilidad? Vale, pues yo este como apartado de, o sea, mi cajita de herramientas la tengo dividida como en 3 niveles, ¿no? Ujú. El primero sería el más básico de todos, que la mayor herramienta que podemos tener para implementar la accesibilidad es el conocimiento. No solamente el conocimiento de qué estándares de accesibilidad hay, sino el conocimiento del lenguaje básico que nos sirve para hacer productos habitualmente, que es el HTML. Si tienes un conocimiento, si tienes un buen conocimiento en profundidad y estás comprometido con generar unas plantillas semánticas, estás haciendo me voy a tirar un poco a la piscina, pero igual un 70-80% de lo que se necesita de cara a accesibilidad. Y es bastante simple. O sea, simplemente, pues eso, se tiene que tener en cuenta a los maquetadores dentro de los proyectos, que eso también es una gran lacra que arrastramos mucho en el desarrollo. Muchas veces se parte desde una parte teórica, o sea, de una base teórica insuficiente en relación no solamente a qué atributos o qué etiquetas debemos usar correctamente, sino a cómo conformar una página, porque hay mucha gente que lleva muchos años desarrollando, pero no ha ido actualizándose. Y, por ejemplo, hace unas semanas se aprobó la nueva especificación de la WCAG y tenemos que, o sea, la gente que somos maquetadores tenemos que estar al tanto de estas nuevas novedades que han salido, qué nos van a pedir, qué debemos dejar de utilizar, etcétera. No es una cosa de, bueno, yo aprendí HTML en la carrera, en el módulo, con unos vídeos de YouTube y ya me sirve para hacer mis maquetas. Hay que seguir formándose y hay que seguir interesándose por hacer que nuestros desarrollos, pues eso, sean accesibles. Yo entiendo que también hay problemas a la hora de tener este conocimiento o de poder implementar lo que sabes, porque muchas veces se tira de librerías o de códigos que son de terceros y que nosotros no manejamos, y a veces confiamos en el buen hacer de esas personas que nos dicen, sí, esto es accesible, pero no siempre lo es. Entonces, además del conocimiento, a mí me gusta recomendar un recurso que se llama WAI o Web Accessibility Initiative, que es de la WCAG, donde no solamente hay explicaciones teóricas en las que hacen un poco más accesible, valga la redundancia, este acceso a las especificaciones de la WCAG, sino que además plantean ejemplos y hay una pequeña librería de componentes que son los más utilizados, pues un acordeón, un select customizable que queremos poner bonito y tal, pues todos nos aseguran que son accesibles 100%. Entonces, quizá antes de encontrar un repo en GitHub que creamos, bueno, pues de alguien que lo ha compartido diciendo, pues esto es genial y es accesible, saber que la propia WCAG y sus iniciativas nos dan opciones de las que podemos tirar. Entonces, esas son como las dos primeras herramientas del primer apartado. Luego, durante la etapa de desarrollo como tal,
estamos muy acostumbrados a utilizar linters para nuestro código JavaScript, para los frameworks que utilizamos y demás. Incluso tenemos siempre en los equipos, o se debería tener, una configuración para los editores, para que no surjan estos típicos debates de tabs versus spaces y cosas así. Pues también hay extensiones para los IDEs que nos van a cantar, entre comillas, ¿no? Lo que estamos haciendo mal. Igual que nos salta un error de, oye, te has dejado sin cerrar estas comillas o se te ha olvidado una llave aquí, vamos a estar desarrollando código y nos va a saltar un error que nos va a decir, oye, igual aquí en vez de utilizar un div, ¿por qué no utilizas una etiqueta HTML que sea un poco más semántica? Y bueno, no te lleva, o sea, no es súper desagradable encontrarte ese error, y yo creo que es importante saber que no todos nacemos sabiendo, evidentemente, que cuando yo aprendí a maquetar la accesibilidad ni estaba ni se la esperaba, y yo lo empecé a escuchar cuando ya estaba desarrollándome como desarrolladora, y, y que yo creo que la forma más fácil de aprender es learning by doing, ¿no? Y si tú todos los días estás haciendo tus maquetas y te van saltando errores, pues a lo mejor la primera vez pones un div, la segunda ya te acuerdas o no de que te dijo que no tenías que utilizar el div, pero la tercera seguro que al ver repetido otra vez el error vas a decir, joder, pues si ya sabía yo aquí que no tenía que poner un div, y vas perdiendo la costumbre de hacerlo mal, entre comillas, para ir haciéndolo bien. Una de las extensiones que me gusta a mí yo utilizo Visual Studio, se llama Web Accessibility, que es un nombre muy fácil de recordar. Y nada, pues es lo que os he comentado, que según vas escribiendo código, pues te va diciendo, oye, no utilices esto aquí, utiliza esto otro. Pero no solamente tenemos eso, sino que dentro de nuestros propios test podemos añadir otras herramientas. Hay unas herramientas de accesibilidad que son bastante conocidas, que se llaman Axe Tools, que muchas veces nos quedamos solamente en las extensiones que podemos añadir en el navegador, que nos hacen un barrido de la accesibilidad de nuestra web, pero Axe cuenta con una serie de librerías que se pueden importar como dependencias en nuestros proyectos, que a la par que pasamos nuestros test unitarios o lo que sea y nos van diciendo lo que tenemos bien o lo que tenemos mal, nos van a saltar también los errores de accesibilidad. Entonces, pues ¿por qué no lo integramos? Lo incluyes en tus dependencias, a la que vas a correr los test antes de subir una PR, te saltan, pues eso, que has hecho mal un método y que además no has cumplido con esta especificación de accesibilidad. No sé, son herramientas que están ahí y me parece bastante fácil implementarlas y sobre todo fácil solucionar pequeños errores que luego, porque un pequeño error aquí, un pequeño error aquí, otro aquí y otro aquí, al final se hacen una bola muy grande al final del proyecto, ¿no? Y de estas herramientas, las de Axe, también quería comentar que están disponibles para incluirla directamente en nuestros en Jest, que bueno, la gente que trabaje con frameworks JavaScript sabrá de lo que estoy hablando. Y por último, más así relacionado con tirar código, dentro de las integraciones continuas también se pueden configurar determinados testeos o determinadas reglas para cumplir con la accesibilidad. Por ejemplo, en mi proyecto utilizamos Sonar y cuenta con unas reglas súper básicas por defecto, que tú, o sea, te instalas Sonar, bueno, lo configuras para tu proyecto y ya vienen por defecto, ¿vale? Y son súper básicas, pero es curioso porque si tú comparas estas reglas tan básicas de Sonar con el informe que se hace todos los años en el que analizan 1 millón de páginas web y los errores más comunes con respecto a la accesibilidad, al final machean. O sea, quiero decir que igual alguien puede ir a visitar la página de Sonar y ver estas reglas y decir, pero es que esto es súper básico, no me va a servir. Pues sí sirve, porque si luego coges otras cifras te das cuenta de que es que son errores que repetimos constantemente. Y luego ya por último, una vez que ya hemos tirado código, ya hemos empezado a ver en la pantalla lo que estamos haciendo, los propios navegadores
que muchas veces se tira de extensiones, pero los navegadores tienen sus propias herramientas de accesibilidad. Y, por ejemplo, yo utilizo Chrome, tiene un apartado específico de accesibilidad que es súper útil porque tiene modos en los que puedes imitar o puedes ver lo que tú estás desarrollando con determinados problemas de visión, por ejemplo. Hay mucha gente que es ciega para un color concreto, ¿no? O sea, tenemos en mente los daltónicos, pero hay otros problemas así de visión más o menos asociados a esos. Pues tienes la posibilidad, a través de las DevTools, de imitar eso y ver si tú lo que estás codificando, ¿no? Lo que estás desarrollando, lo va a ver una persona que a lo mejor no ve el rojo o no ve el azul o no ve el verde, ¿no? Y también nos ofrecen la posibilidad de poder ver el árbol de accesibilidad. Yo hasta hace bien poquito no conocía este concepto, pero igual que vemos el DOM y vemos los elementos que tenemos, en el árbol de accesibilidad podemos ver por escrito lo que el lector de pantalla va a interpretar cuando navegue. Una persona que utiliza un lector de pantalla, un asistente, lo que va a navegar, ¿no? Lo que va a ver, entre comillas, lo que va a escuchar de nuestro producto. Y es muy interesante esto porque eso es relacionado con el código que hacemos. Muchas veces pecamos más por exceso que por defecto y creemos que porque poner más etiquetas ARIA o poner más capas o poner más nombres o lo que sea, estamos haciendo algo más accesible cuando muchas veces poner de más hace que sea menos accesible. Y esta herramienta, yo la verdad es que estoy súper enamorada de ella porque ya os digo, la he conocido hace relativamente poco y es como, ¿cómo he podido vivir sin esto hasta ahora? Con lo sencillo y lo gráfico que se ve todo y lo fácil que te hace entender que tienes que ir cumpliendo con una serie de orden y con una serie de parámetros para que la gente pueda hacer uso de lo que estás produciendo. Todas estas herramientas, bueno, has comentado herramientas, extensiones, algunos recursos, vamos a dejarlos también en la cajita de descripción. Me resulta que puede ser, o pienso que puede ser muy útil, ¿no? para nuestros oyentes. Yo me quedo con todo lo que estás contando, Noé, que al final hacer que un desarrollo sea accesible no es algo difícil ni complejo, sino que simplemente es bueno, cambiar la manera de desarrollar que tenemos y poner interés también, ¿no? Y querer hacerlo, claro, si no queremos es complicado, pero que al final no es algo que vaya a añadir una complejidad extra a un proyecto, sino todo lo contrario, ¿no? A modo de cierre, Noé, no sé si quieres decir algo, destacar alguna cosa. Sí, quería recordar que aparte de todo lo que se puede hacer desde desarrollo, producto y demás, y que hay muchas herramientas pues, que automatizan los tests y que nos dan informes y a lo mejor pasamos el Axe Core o el Lighthouse y nos dice, sí, tenemos 100% de accesibilidad. Este tipo de cosas, este tipo de herramientas solamente detectan un 30% de los errores reales que hay de accesibilidad. Y es súper importante que haya un testeo manual por parte de personas especializadas en accesibilidad. No dejarlo solo bueno, yo he corrido estos tests y me ha dado todo ok, esto es súper accesible. No, hay que hacer un testeo manual de ello. Y ahora sí que sí, ya de cierre, es lo que tú decías, ¿no? Tenemos que querer hacer las cosas accesibles y creo que para querer o para motivar a la gente a que quiera hacerlas accesibles, me gusta citar esta frase que escuché, no sé si fue en un podcast, si fue en una charla o lo leí en un blog, y es que la accesibilidad como tal no es un problema, pero la ausencia de la misma sí que lo es. Entonces, tenemos que estar comprometidos con ello. Qué poquito cuesta a veces pensar en los demás, ¿verdad? Y sí. qué poco se hace. Sí, es verdad.
Pues Noé, muchísimas gracias, de verdad. Creo que has dado otra visión que se necesitaba, ¿no? Esta visión por parte de desarrollo. Esperamos desde Paradigma que este episodio, junto con el que hicimos con anterioridad, pues sirva, ¿no? Un poquito para concienciar y que pongamos ahí también nuestro granito de arena para intentar mejorar un poquito el mundo, que como hemos visto no cuesta nada. Gracias de verdad de nuevo y también muchísimas gracias a nuestros oyentes. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Cuando crees que un reto es grande, hay aún uno mayor esperándote. Gracias por escuchar el podcast Apasionados por la Tecnología. Puedes seguirnos en Twitter en @paradigmate y suscribirte a nuestra newsletter en paradigmadigital.com.